Bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a nuestro webinar. El webinar del día de hoy lo vamos a dedicar a presentar soluciones sobre displays industriales TFT. Vamos a hacer un repaso también de los más tradicionales, de cristal líquido y cómo han ido avanzando un poco sus tecnologías, y también daremos a conocer soluciones de display en tinta electrónica que llevamos ya desde hace tiempo. Lo que pasa es que este tipo de displays pues van avanzando año por año. Entonces queremos hacer un repaso de ellos también. Se están poniendo bastante de moda en muchas de las aplicaciones por su bajo consumo principalmente. Bueno, para la agenda de hoy daremos una pequeña introducción para los que no estén tan familiarizados con la tecnología de displays. Veremos un poquito en qué se basa la tecnología de cristal líquido y tinta electrónica de manera resumida, y luego pasaremos a ver distintas soluciones que podemos encontrar hoy en día en el mercado, ¿no? Desde los más tradicionales, pues los displays de cristal líquido de caracteres o displays gráficos en sus distintos formatos. Luego daremos un repaso a todos estos displays, que esto sí es una novedad de tinta electrónica. Y finalizaremos por lo que es ya el display o el monitor industrial acabado, un poquito más enfocado a aplicaciones, pues automatización industrial, gestión de vehículos, etcétera. Entonces, bueno, deciros que este webinar lo va a presentar mi compañero Carlos, que además es el ingeniero de aplicaciones en Anatronic y es experto en este tipo de tecnologías. Al final del webinar dejaremos también un ratito para posibles preguntas o dudas que os puedan surgir. Deciros únicamente que en la parte de abajo a la derecha tenéis un simbolito de chat, ¿vale? Yo os escribiré ahora para daros la bienvenida, donde nos podéis dejar todas vuestras preguntas y les intentaremos dar respuesta al final del webinar. Así que, Carlos, si estás listo, pues vamos adelante. Muchísimas gracias. Micrófono. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Como acaba de comentar mi compañero Brian, vamos a dar un pequeño repaso de lo que serían las pantallas más sencillas que podemos encontrar y que podemos incluir en nuestras aplicaciones, hasta ya soluciones cada vez más complejas y más completas, como ya pueden ser monitores, pues, por ejemplo, rugerizados para industrias para sectores un poco especiales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar un poquito así, simplemente en un par de diapositivas, mostrar un poco las grandes diferencias que vamos a encontrar entre este tipo de displays de los que vamos a estar hablando, ¿de acuerdo? En primer lugar estarían las pantallas de cristal líquido, que nada, pues está formada por una serie de capas en las que tenemos unas moléculas de cristal líquido que en función del voltaje que apliquemos, pues estas moléculas irán rotando, irán girando, de manera que permitan pasar la luz que vamos a obtener normalmente por la parte posterior, de manera que podamos representar una imagen, ¿de acuerdo? En función de la configuración, de cómo lo fabriquemos, pues podríamos tener distintos colores para representar, pues usar distintos filtros para tener distintos colores y así tener pantallas a color. Por otro lado, la parte de la tinta electrónica es un concepto revolucionario en cuanto a cómo estaban hechas los displays o cómo se han venido utilizando desde hace muchísimo tiempo. En este caso, las pantallas de tinta electrónica, lo que serían los displays de tinta electrónica, como vemos aquí, están formados por varias capas en las que vamos a tener un electrodo, unas microcápsulas con pigmentos, que sería el mismo pigmento que podemos encontrar en la tinta normal, y en función del tipo del voltaje que apliquemos, de la carga eléctrica que apliquemos sobre estas microcápsulas, vamos a conseguir que se vayan moviendo de manera que representen una imagen, la imagen que nosotros queramos. En este caso, al no utilizar una luz de fondo, el típico backlight de luz blanca que podemos encontrar o que necesitamos en muchas pantallas, en este caso vamos a reducir el consumo, así como el grosor, por ejemplo, de la pantalla, y nos va a permitir tener una imagen que, por ejemplo, a la plena luz del día van a ser perfectamente visibles, a diferencia de algunas pantallas LCD, TFT, etcétera, que vamos a necesitar a lo mejor utilizar alguna pantalla de alto contraste, de alto brillo, de alta luminosidad, para poderlo ver con la luz del sol y demás. Entonces, en este caso, vamos a poder tener una solución que, depende del tipo de aplicación, pues podría adaptarse perfectamente.
Como estamos viendo aquí en la parte de la derecha, podemos tener desde displays, digamos, de paneles con simplemente pigmentos blanco y negro, digamos, para formar las imágenes típicas en blanco y negro, pero después también podemos encontrar paneles en los que vamos a poder combinar distintos colores, ¿vale? En este caso, como estamos viendo, podemos incluso tener 4 colores, o como a alguno a lo mejor le puede venir en mente, pues la típica, digamos, etiqueta donde podemos ver el precio en algunos comercios, ¿de acuerdo? En los que, pues, jugando con la carga que le aplicamos, podemos ir obteniendo los distintos colores que tenemos en los pigmentos, pero ya después tenemos unas versiones cada vez más avanzadas en las que a partir, digamos, de los colores así primarios, típicos, el magenta, cian y el amarillo, pues podamos ir combinándolos para ya obtener imágenes a todo color, como veremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hemos pasado de lo que serían los típicos displays de papel de tinta electrónica, como de los típicos ebooks que surgieron inicialmente, a ya paneles ya cada vez más grandes, incluso de 30, más de 30 pulgadas, a todo color de tinta electrónica. ¿De acuerdo? Pero en este caso vamos a comenzar primeramente por lo que serían los displays de cristal líquido. Y en este caso vamos a ir viendo displays desde los más sencillos hasta los más cada vez más y más complejos. ¿De acuerdo? Eh, Empezaremos por lo más sencillo que todos podemos conocer, que todos podemos integrar en las soluciones típicas pues, que podemos estar desarrollando, ¿de acuerdo? En este caso serían los displays de caracteres y displays gráficos, estos displays típicos, por ejemplo, de 8x1, 8x2, donde vamos a representar pues, una serie de caracteres o números, ¿vale? Y después también tendríamos los displays gráficos en los que ya nosotros jugando pues, con las librerías que vayamos a utilizar, podremos representar imágenes, tanto caracteres, imágenes y todo lo que nosotros podamos necesitar. En este caso vamos a poder tener con este fabricante, uno de los fabricantes con los que podemos estar trabajando, que es el fabricante Bolemin, un fabricante con sede de Taiwán, que se dedica al diseño y creación, fabricación de todo este tipo de displays de los que vamos a estar hablando. Y como vemos aquí, pues vamos a poder encontrar todo tipo de personalización en cuanto al tipo de display que vayamos a utilizar, ¿vale? Tanto tipo de idiomas, ángulos de visión, colores, formas digamos, de lo que es el display, resoluciones, así como también interfaces de conexión a la hora de utilizarlo pues, con un microcontrolador o alguna placa con la que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí un poco a modo de ejemplo para mostrarles algunas versiones, pues distintos tipos de interfaces, compatibilidad con ciertos controladores de displays, etcétera. También permiten, por ejemplo, jugar un poco con el tema de los rangos de temperatura. Si necesitamos alguna aplicación que sea un poco más, digamos, exigente en cuanto a temperatura, poder conseguir display también para mayores rangos, para aplicaciones más exigentes. Y como vemos en pantalla, pues un poco a modo de ejemplo para que vayan viendo pues todo tipo de displays, formatos, interfaces de conexión y compatibilidades, ¿de acuerdo? Avanzando en este tipo de displays, si necesitásemos a lo mejor reducir el espacio, reducir el número de pines de los que vamos a disponer a la hora de conectarlos a un microcontrolador, en este caso ya también tendrían versiones en las que ya tendríamos el chip directamente integrado en la pantalla, lo que nos va a permitir es reducir, como estoy comentando, pues el tener un diseño más ligero, más sencillo, con menos pines, que nos permitan pues reducir esa, digamos, complejidad que nos puede imponer el tener que utilizar pues, un driver externo, etcétera. Entonces, con este tipo de display que ya viene con el chip internamente, pues podremos hacer uso, por ejemplo, de interfaces como SPI, paralelo, I2C, para simplificar su uso y poder extenderlo a cualquier tipo, digamos, de aplicación. Entonces, como vemos, también vamos a encontrar soluciones que van desde los displays de caracteres por filas y columnas a displays gráficos en los que vamos a poder también trabajar y representar lo que nosotros deseemos haciendo uso de este tipo de interfaces. Posteriormente vamos a ver también un avance, digamos, en el tipo de tecnología a la hora del cristal líquido, a la hora de mostrar esa información, esos segmentos, esos puntos, ¿no? que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a encontrar otro tipo de tecnología que sería la VHTN. En este caso es una tecnología que permite que, digamos, que las moléculas estén perpendicular, digamos, a la pantalla de forma que podamos conseguir
un fondo negro mucho más profundo que como lo que podríamos conseguir con la tecnología TN anterior que hemos estado viendo, lo que nos va a permitir tener es una mayor relación de contraste entre lo que sería el blanco, digamos, la luz y el negro. Este tipo de tecnología nos va a permitir también un mayor ángulo de visión si lo comparásemos con las tecnologías que estábamos viendo anteriormente, un amplio rango de temperatura, como por ejemplo de menos 40 a 85 grados centígrados, y aunque aquí estemos viendo, por ejemplo, un formato, digamos, monocromo, también vamos a poder disponerlos también añadiendo colores, de forma que podremos personalizar esta solución a cualquier tipo de aplicación, en la que además podremos incorporar también un panel táctil al display para poder trabajar como una interfaz hombre-máquina, por ejemplo, para introducir información o elegir un modo de opción, etcétera. Entonces, como vemos, en el caso de que necesitemos una solución completamente personalizada en la que ya tengamos digamos, un diseño propio de información a la cual vayamos a representar, pues podremos estar jugando con este tipo de tecnología para poder tener una pantalla lo suficientemente clara, con un contraste mucho más profundo y poder tener unos colores mejor representados que con la tecnología que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, como vemos, estos fabricantes pueden abrirse a todo tipo de diseños personalizados y posibilidades en cuanto a si necesitamos temas de, por ejemplo, paneles táctiles, protección, distintos tipos de interfaces de comunicación, etcétera. Otro tipo de tecnologías relacionados con, por ejemplo, en este caso, con la parte de, digamos, de color para mostrar información, tendríamos los displays FSC, en el cual vamos a estar de forma secuencial cambiando el color que vamos a estar representando en pantalla. Aunque aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos que, por ejemplo, los números de la parte superior, el 1251, están en un color cian, en un color magenta, perdón, podremos cambiar ese color, esos números de color de cualquiera de los que tenemos en pantalla, sino que cada vez de forma secuencial vamos a ir representando todos los colores que queramos en pantalla, pero después podemos ir cambiándolos entre sí. Entonces, esto nos va a permitir también pues, mostrar información, alertas o poder adaptarlo al tipo de, digamos, de información que queramos mostrar en todo momento. Y de igual forma, como vimos en el anterior modelo y en otros similares, vamos a tener pantallas con diseños personalizados al 100%, en el que vamos a poder definir exactamente qué es lo que queremos mostrar al usuario, pantalla a todo color, en el cual no vamos a necesitar los filtros para poder mostrar el color como hacíamos en el otro tipo de pantalla, sino que directamente vamos a ir cambiando y reduciendo así los costes de fabricación. Vamos a tener modos hasta 7 colores estándares en este caso y todo ello controlado directamente por la aplicación que estemos utilizando. Vamos a tener un mayor alto contraste, un menor MOQ, menor consumo, una alta velocidad de respuesta en la cual nosotros no vamos a ser conscientes de ese cambio secuencial de los colores, así que para nosotros va a ser como si todos los colores se estuviesen representando a la vez y además vamos a tener un alto brillo en la pantalla. Entonces, de forma que podamos tener una aplicación a todo color en la cual pues vamos a ir mostrando la información, las alertas y todo lo que necesite el usuario en todo momento para trabajar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver también relacionado con este tipo de pantallas sencillos lo que serían los displays OLED. En este caso, con un asterisco, no son displays de cristal líquido. Aquí estaríamos hablando ya de diodos emisor de luz. Como vemos aquí en esta diapositiva, en la parte inferior derecha, no vamos a requerir de la luz de fondo típica que tenemos que utilizar en este tipo de pantallas. Por tanto, vamos a reducir el tamaño, vamos a reducir el espacio, son displays más finos, va a tener un menor consumo de energía al no necesitar de esa luz posterior, por la cual va a ser que pase a través del panel y nos muestre la información, sino que directamente vamos a tener los LEDs emisores de luz, los diodos emisores de luz de los distintos tonos, de los distintos colores para mostrar todos los, digamos, los colores que vayamos a necesitar en pantalla, y vamos a tener pues unas pantallas mucho más finas que las anteriores, además de una mejor calidad de imagen en cuanto a ángulos de visión, ¿de acuerdo? Este tipo de displays, como vemos aquí en pantalla, vamos a poder encontrar desde soluciones que reemplacen directamente a los displays por ejemplo, de 16x2 de cristal líquido, o vamos a tener también, por ejemplo, soluciones para mostrar información gráfica. En este caso, como estamos viendo en pantalla, son un par de ejemplos de reemplazo, digamos, directo a los displays más sencillos, con el chip incorporado, además de distintos modos de
interfaces de comunicación, amplio rango de temperatura, menos 40, 80 grados centígrados. Y como vemos, pues una solución bastante interesante si queremos mejorar un poco la información, la calidad de la imagen, la luminosidad, el brillo con el que queramos mostrar la información, así como, por ejemplo, ángulos de visión. Aquí, como vemos en pantalla, vamos a encontrar displays desde lo más pequeños, 0,96 pulgadas, y ya displays un poco ya cada vez más grandes, de mayor tamaño, por ejemplo 1.4, 1.7, 3.2, 5.5 en tecnología OLED, y con interfaces de comunicaciones que van, por ejemplo, paralelo o SPI. Entonces también, en el caso de que puedan estar valorando la utilización de este tipo de tecnología para un display, pues como vemos aquí en pantalla también, formatos más cuadrados, más rectangulares, redondos, pues un poco en función de la aplicación y de los datos, la información que quieran mostrarle al usuario, pues poder elegir entre un tipo u otro. ¿De acuerdo? Siguiente tipo de display, ya digamos un poco más avanzado a lo que estábamos mostrando anteriormente, en el que simplemente vamos a mostrar una información de lo más sencilla. Aquí ya pasaríamos a los displays, a los TFT, ¿vale? Y vamos a estar viendo TFTs que van desde las 0,96 pulgadas hasta los 10,1 pulgadas. Vamos a tener opciones personalizadas. Esto es lo bueno de este tipo de fabricantes, en las que vamos a poder definir, pues necesitar un display de 7 pulgadas con alto brillo, que tenga un panel táctil pues capacitivo, resistivo. Si necesitásemos que tuviese una cubierta protectora, un panel cristal, digamos, antivandálico, tipo de panel que podamos también necesitar, además también de poder seleccionar pues, el tipo de interfaz que queramos de comunicación con el microcontrolador o con el equipo con el que vayamos a estar trabajando. Si necesitásemos UART, SPI, RGB, HDMI, LVDS, digamos que poder personalizar por completo la solución de display que vayamos a integrar esta solución después dentro de nuestra aplicación, por ejemplo, en un punto de venta, en un punto de ticketing, de vending o lo que digamos el tipo de aplicación que se nos pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en pantalla, un poco a modo de ejemplo, distintas versiones que van desde las más pequeñas, de 0,96 pulgadas, pues distintos tamaños, área efectiva, resoluciones, interfaces de comunicación, ya versiones un poco más grandes también con otro tipo de interfaz para representar la información, y ya después pues seguimos creciendo en tamaño y en distintas interfaces, RGB, el brillo que vayamos a necesitar, ángulos de visión, etcétera. Ya después, pues versiones en las que vamos a tener la misma versión, pues elegimos, pues cambiamos SPI por paralelo, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, con este fabricante, vamos a poder encontrar pues todo lo que serían soluciones, digamos, de lo más personalizados posible, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que hoy día pues podemos estar teniendo problemas o podemos cada vez tener aplicaciones cada vez más complejas, cada vez más exigentes, y con este tipo de fabricantes poder cumplir con todos los requisitos que podamos necesitar para todo este tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? De lo más sencillo, como hemos visto, hasta ya soluciones un poquito más complejas de 10 pulgadas y que integre todo lo necesario para integrar en nuestras aplicaciones. Ahora vamos a ver soluciones de tinta electrónica, que es una parte también bastante interesante y novedosa respecto a lo anterior. Y vamos a ir viendo soluciones del fabricante E-Ink, ¿vale? Que este sería el fabricante, digamos, el creador de la tinta electrónica, el pionero en esta tecnología, y que muchos ya a lo mejor conocerán sus paneles de los e-books que surgieron hace unos años y que se pusieron bastante de moda, pero que al final, con el paso de los años, la tecnología ha ido evolucionando y este tipo de paneles ya se puede ir implementando en nuevas aplicaciones en las que necesitásemos mostrar una información, digamos, de un carácter estático en el que no va a estar cambiando continuamente la imagen, no vamos a necesitar una actualización constante de la información que estemos mostrando en pantalla, pero, por ejemplo, si necesitásemos mostrarlo una información de las 24 horas del día en un entorno hostil, digamos, en el que puede estar dándole la luz del sol y no podamos ver un display normal en el que se puede ver afectado el display, el consumo, etcétera, pues podemos empezar a hacer uso de este tipo de paneles de tinta electrónica que nos va a permitir representar la información de la forma con la mayor fidelidad posible y resistentes y, digamos, adaptables a cualquier tipo de aplicación.
como vemos en pantalla, hemos pasado de lo que serían típicos etiquetas para mostrar el precio en algunas tiendas de informática que se nos puede venir a la mente a todos, o por ejemplo estos ebooks de los que comentaba de 7 pulgadas, de 10 pulgadas, allá digamos versiones cada vez más grandes, como vamos a ir viendo, para mostrar información, por ejemplo, al usuario en una estación de metro, en la que mostrar, por ejemplo, las líneas de metro con sus colores, por ejemplo, o para mostrar también la información en una tienda, de un restaurante, en un bar, o también, por ejemplo, en medicina, para tener un panel sin una luz, digamos, que pueda resultar molesto al paciente que se encuentre en la habitación, sino simplemente tener un display que parezca un papel, pero que podamos actualizarlo y en todo momento con la información del paciente, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo alguna solución y cómo este tipo de tecnología ha pasado de la versión más sencilla de blanco y negro que podíamos encontrar al principio, a ya, digamos, las soluciones cada vez más complejas y de mayor tamaño que este fabricante propone. Como digo, al principio veíamos los típicos paneles de 7, 10 pulgadas para los ebooks, pero en este caso vamos a ir encontrando ya lo que serían paneles, digamos, más sencillos, más complejos, con más colores, con menos colores, y en este caso, un poco a modo de ejemplo, un panel de 4 pulgadas que en este caso es flexible, por ejemplo, para una etiqueta. Entonces, ya podemos ver que hemos pasado del panel rígido, típico blanco y negro, allá tenemos, por ejemplo, un panel que es flexible y que se puede doblar y que podemos trabajar con él sin ningún problema. Pero ya con el paso de los años, con el paso, digamos, con la mejora en este ámbito, ¿vale? Vamos a poder encontrar, como les comentaba anteriormente, un poco a modo de ejemplo, digamos, de cómo funcionaba este tipo de tecnología, vamos a encontrar, por ejemplo, paneles de 13 pulgadas a todo color, en el cual vamos a poder representar una imagen estática, una imagen fija, pero ya a todo color, ya no la imagen monocromática de blanco y negro que teníamos anteriormente. Entonces, en el caso de que necesitásemos mostrar una información a todo color y sabemos que va a ser una información estática, que por ejemplo, va a verse bien en exteriores por la luz solar o una luz externa, pues este tipo de paneles ya empiezan a resultar interesantes. En este caso, como vemos, es un tamaño de 13 pulgadas, una resolución de 1600 x 1200, con un grosor de lo más fino, hasta 1 milímetro, y en este caso, como digo, 4 pigmentos por píxel, de forma que podamos representar todos estos colores que vemos en pantalla. Pero también ya no solo han ido creciendo en lo que sería el tamaño de los paneles monocromáticos, que podemos llegar incluso hasta las 42 pulgadas en blanco y negro, sino que en este caso ya han ido evolucionando y han sacado ya paneles o ya hay paneles disponibles de, como vemos aquí, de 31,2 pulgadas. Que esto ya empieza a ser un panel bastante, digamos, interesante en cuanto a este tipo de tecnología, teniendo en cuenta digamos, el tipo de información que vamos a mostrar. En este caso ya vamos a tener múltiples colores en pantalla, en 32 pulgadas prácticamente, con un grosor de lo más fino posible, y todo ello con un consumo mínimo en comparación con un display digamos que necesite la luz posterior, el backlight, etcétera. Entonces, en el caso de que queramos mostrar una información, por ejemplo, un mapa con las líneas de metro, etcétera, o en una estación, pues podemos representar aquí a todo color toda la información necesaria en un panel de lo más fino y con toda la, digamos, calidad posible que antes no podíamos tener en este tipo de monitores. Entonces, como vemos, ya empezamos a tener soluciones bastante interesantes para todo tipo de aplicaciones. Y como les comento, este tipo de tecnología hemos ido pasando pues, de las soluciones cada vez, de las soluciones más sencillas que podíamos tener anteriormente, y ya vamos a poder encontrar tamaños de pantalla con todo tipo, digamos, de tamaños, ¿vale? Y así como resoluciones, densidad de píxeles por pulgada, y si queremos que fuesen paneles rígidos, paneles flexibles. Entonces, como vemos, aquí solo son algunos de los paneles que este fabricante dispone, que como les comentaba, en color tendríamos hasta 31,2 pulgadas, pero es que en blanco y negro, por ejemplo, en paneles de 42 pulgadas. Esto hace unos años era impensable, pero ya podremos mostrar información a ese tamaño. Entonces, aquí como vemos, un poco a modo de ejemplo para que vayan viendo este tipo de paneles donde se podría incorporar por el tipo de pantalla, resolución y si es flexible o rígido.
Como este tipo de pantallas no es muy común, no está muy extendido su uso, pues este fabricante dispone de múltiples kits de desarrollo y múltiples kits de evaluación para poder ir trabajando con todo este tipo de pantallas, ¿vale? Podremos trabajar desde las pantallas más pequeñas de 1 pulgada, por ejemplo, hasta ya los displays que estábamos comentando de 31.2, 42 pulgadas, etcétera. De forma que, por ejemplo, algunas pantallas, pues tener una plaquita de conectividad entre lo que sería el panel de tinta electrónica y, por ejemplo, un Arduino, o ya si quisiésemos conectarlo pues a un microcontrolador o a otro tipo de equipo, digamos, según la interfaz de comunicaciones, pues empezar a hacer uso de este tipo de pantallas y empezar a aprender cómo utilizarlo para posteriormente poder ir integrándolas, pues, como digo, en cualquier tipo de aplicación, desde un wearable en el que simplemente mostramos una información eh, sencilla, por ejemplo, tener etiquetas inteligentes pues, para automatización industrial en almacenes, en el que, por ejemplo, cajas, paquetes, ya tengamos la información del contenido mostrado pues, en este tipo de etiquetas, así como ya, por ejemplo, paneles de información al usuario de lo más grande. Entonces, este fabricante nos va a permitir tener todo tipo de kits de desarrollo para todo tipo de pantallas de los que dispone. Entonces, con esto vamos a poder entrar y dar el paso a este tipo de tecnología que con el paso de los años ya se ha ido, digamos, eh, introduciendo cada vez más y más y empieza a ser incluso hasta requisitos en algunas licitaciones pues para el uso de este tipo de pantalla. Entonces, espero que esta parte de la tinta electrónica les haya resultado interesante o por lo menos dárselas a conocer y saber que ya no vamos a trabajar con los paneles típicos pequeños que teníamos antes, sino ya paneles incluso a todo color. ¿De acuerdo? Una vez visto esto, vamos a ir viendo ahora unas soluciones ya más completas en cuanto a los monitores, porque como hemos visto, hemos pasado de lo que serían los displays de cristal líquido, de los más sencillos, display de caracteres, display gráfico, que podremos incorporar, por ejemplo, a nuestra tarjeta electrónica, a nuestro diseño, y ahora ya vamos a empezar a ver ya lo que serían versiones ya, digamos, más complejas, en las soluciones completas, en las que ya vamos a integrarlas en todo tipo de aplicaciones sin necesidad ya de, digamos, de llegar al punto de la electrónica, el diseño electrónico, con toda intercompatibilidad pues, con microcontroladores, interfaces I2C, CPI, etc. Entonces aquí ya vamos a pasar a las soluciones completas de monitores que vamos a poder encontrar dentro de todo nuestro amplio catálogo, digamos, de personalización y de opciones. En este caso vamos a poder tener pues, monitores estándares que vamos a poder encontrarlos en cualquier tipo de aplicación que se nos pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Aquí un poco a modo de ejemplo vamos a poder encontrar monitores pues, en temas en industria, en almacenes, mostrar información al usuario, al operario, por ejemplo en transporte, puntos de venta, ticketing de vending, información de pantallas para señalización, temas también, por ejemplo, de gaming en lo que sería, por ejemplo, casinos, máquinas de slots, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, allá donde hay una pantalla, pues ahí también podremos encontrar una solución. En este caso vamos a mostrar algunas soluciones de uno de los fabricantes con los que podemos estar trabajando, un fabricante asiático, en este caso General Touch, y como vamos a ir viendo, como vamos a ver en esta diapositiva, vamos a poder encontrar monitores pues, que van desde las 10 pulgadas hasta las 55 pulgadas. Vamos a poder encontrar monitores open frame, close frame, pantallas curvas en función también del tipo de aplicación, con distintos tipos de montaje, posibilidad de paneles táctiles en función de la aplicación, resoluciones hasta 4K, desde las 1080, 4K, digamos lo que necesitásemos, así como diseños personalizados en cuanto a si necesitásemos pues cristal de protección, un mayor rango de temperatura, conectores, qué tipo de interfaz de conexión voy a necesitar, si voy a necesitar HDMI, VGA, pues también poder, digamos, elegir entre el tipo de pantalla que se va a adaptar a nuestras necesidades. Entonces, en este caso, en el caso de que la aplicación pues vaya a necesitar pues algún tipo de monitor. En este caso hemos visto que desde los monitores más sencillos de 0,96 pulgadas, allá en este caso pues monitores que van hasta las 55 pulgadas, pues todo tipo de diseños y todo tipo, digamos, de personalizaciones para poder adaptarse a cualquier tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para que lo puedan tener en cuenta y para que puedan ver que cualquier tipo de aplicación y requisitos que puedan ser exigibles, pues poder trabajar con este tipo de fabricantes.
Lo siguiente que vamos a ver ahora es un poco ya una versión, digamos, más vitaminada, digamos, de los monitores estándares que podemos encontrar pues, en cualquier distribuidor y cualquier fabricante. Aquí vamos a ver monitores ya más especializados con una serie de prestaciones un poco, digamos, más exigentes para cumplir pues, con ciertos tipos de necesidades y requisitos. En este caso vamos a ver unos monitores rugerizados del fabricante Applex, ¿vale? Este fabricante con sede en Taiwán. Vamos a ver monitores, o lo que siguen displays, pero también este fabricante se dedica al desarrollo y fabricación de panel PC, interfaces hombre-máquina, así como box PCs también, sobre todo enfocado en el sector industrial, como vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? En este caso, entre los múltiples, digamos, múltiples versiones de display rugerizado de los que podemos encontrar, he querido aquí mostrarles una familia de las más novedosas que tienen, que sería la serie Phantom, ¿vale? Es una solución rugerizado de acero inoxidable en la que vamos a poder encontrarlo en distintos tamaños, como digo, cubierta de acero inoxidable sin ventilador, certificación IP66 y 69K, con una cubierta anticorrosión. Van a tener, por ejemplo, incorporados tornillos higiénicos especiales, por ejemplo, si estuviésemos trabajando en el sector de la alimentación, la fabricación, digamos, máquinas dedicadas a la fabricación de lo que sería la creación de alimentos, de bebidas, o la industria, por ejemplo, farmacéutica, o digamos, en la que vamos a tener que, por ejemplo, limpiar todo el equipamiento y necesitásemos unas pantallas con una protección de 69K, por ejemplo, para evitar el deterioro por chorros de agua a presión, etcétera. Conectores incorporados M12 pues con cubiertas a prueba de agua para prevenirnos, digamos, digamos, de problemas en cuanto a polvo, agua y otro tipo de líquidos. Y rangos de alimentación, como vemos aquí, de 9 a 36 voltios. En la parte inferior izquierda vamos a mostrar algunos datos, algunas características de lo que serían los displays que integran esta serie de pantallas, ¿vale? Un poco, digamos, si quisiésemos una versión estándar o una versión de alto brillo, ¿vale? Aquí podremos jugar también con la luminosidad, pues con mayores nits en cuanto a brillo, de 400 a 1000 nits. Y lo interesante de este tipo de familia, digamos, de productos de Apple, cuando si quieren extender, digamos, la información con este tipo de productos, es que estas series que va sacando Applex, vamos a encontrar versiones, lo que sería el display suelto, después vamos a poder encontrar también el panel PC o el box PC, de manera que podamos tener la solución por separado y si en el futuro quisiésemos pasar de un display, pues añadirle un box PC y tener, por ejemplo, un panel PC ya completo o, por ejemplo, adquirir directamente el panel PC con toda la solución ya completa o simplemente el box PC. Entonces, este tipo de soluciones que nos ofrece este fabricante va a poder adaptarse a todo este tipo de aplicaciones en las que vamos a necesitar, por ejemplo, un diseño IP66, 69, 69K, en la que vamos a poder ir integrándolo en cualquier tipo de aplicación. Yo, por ejemplo, les comento el tema de la industria de la alimentación, de la bebida, pero también la industria farmacéutica, química, digamos, allá donde vayamos a necesitar este grado de protección, pues este fabricante va a tener todo este tipo de productos de box PC, panel PC o display disponibles y con todo tipo, digamos, de tamaños de display, conectores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver una versión más, digamos, un paso más allá en cuanto a este tipo de pantallas. En este caso vamos a ver monitores rugerizados que con certificación ATEX específicamente diseñados pues, para entornos con, digamos, con atmósfera explosiva. En este caso sería la serie AX, como vemos aquí, en el que vamos a poder encontrar displays de 15, 16, 19, 21 pulgadas y con certificación ATEX pues, para distintas zonas allá donde podamos, digamos, colocar este tipo de display. Como vemos en la parte inferior y como les estaba comentando ahora mismo, este tipo de monitores, este tipo de display se pueden integrar después con el uso de un box PC también de Apple y también adaptado a esta familia, de forma que podamos tener la solución completa o por separado en el caso de que la necesitásemos por separado. También pues con un diseño, con un marco frontal de lo más delgado y posibilidad también de panel táctil capacitivo. Entonces, vamos a poder también no solo mostrar información, sino poder introducir información por parte del usuario. También rangos de alimentación que van desde los 9 hasta los 36 voltios. Y como digo, ya tendríamos versiones que van desde los monitores estándares para cualquier aplicación de información al usuario, por ejemplo, allá
allá también para poder incluir monitores en industria ya un poco más exigente con este tipo de pantallas, pero ya ir un poquito más allá en la industria petroquímica, industria del gas, del petróleo, o por ejemplo estaciones de servicio en las que podamos estar en entornos, digamos, con atmósferas explosivas, también poder incorporar este tipo de displays a este tipo de sectores. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto, todo tipo de abanico de posibilidades. Pero ya no solo vamos a poder tener monitores, digamos, para lo que sigue, monitores estáticos en el sentido de van a estar fijos en un puesto y vamos a mostrar la información, sino que en este caso también vamos a poder disponer de monitores enfocados a transporte y en este caso a la industria ferroviaria. En este caso estaríamos trabajando con el fabricante AccionTech, fabricante con sede en Taiwán, también dedicado al diseño y fabricación de lo que serían pues, box PCs, panel PC, sistemas embebidos, placas madre y todo este tipo de equipos, digamos, de grado industrial que podemos encontrar en cualquier tipo de sector, desde del sector de industrial, automoción, temas de inteligencia artificial, etcétera. Y en este caso nos vamos a centrar en la parte de transporte y en la parte específicamente de la industria ferroviaria. ¿De acuerdo? Aquí en pantalla vemos a modo de ejemplo los monitores de transporte para el monitor para ferrocarriles, el P712 y el P710, unos monitores de 12 y 10 pulgadas que en este caso cumplen con la certificación EN 50-155 para aplicaciones ferroviarias en las que vamos a poder incorporarlo ya en este tipo de aplicaciones con su certificación. Amplios ángulos de visión, así como un alto brillo de 600-500 nits, soporte para distintos tipos de conectividad, como vemos en pantalla, soporta VGA, DVI-D, HDMI, así como también una atenuación automática con tipo de sensor. Y después tendremos un amplio rango de tensión de alimentación, que puede ir desde los 24 hasta los 110 voltios, además de un amplio rango de temperatura de funcionamiento, como vemos aquí, de menos 25 a 55 grados centígrados. Además, existe la posibilidad de, pues, en el caso de que se requiera, de poder incluir hasta 5 teclas en el panel frontal de este tipo de display. Aquí, como vemos, ya una solución completa para incluir directamente en temas de trenes. ¿De acuerdo? Otro tipo de monitor que podemos encontrar, en este caso el P7180, un monitor para sistema de información a pasajeros, ¿vale? También con conformidad con la certificación, la EN50-155, y en este caso estaremos hablando de un monitor Full HD de 18 pulgadas, ¿vale? De igual forma vamos a tener un amplio ángulo de visión y un alto brillo, 500 nits, y de igual forma vamos a poder tener pues, HDMI, VGA, DVI-D, digamos, para adaptarnos al tipo de aplicaciones que vayamos a estar utilizando, del tipo de equipo que vayamos a utilizar, si es un box PC, un sistema embebido o una placa que utilice este tipo de conectividad. Y de igual forma, pues también posibilidad de admitir pues, 5 teclas de amplio rango de temperatura de funcionamiento en los menos 25 hasta los 55 grados centígrados. Entonces, como hemos visto también que podemos encontrar, con Anatronic vamos a poder encontrar soluciones que van a ir desde lo más sencillo, de la aplicación más sencilla que se nos pueden ocurrir, ¿vale? La que vamos a encontrar eh, de 8 por 2, display de segmentos de 8 por 2, hasta ya soluciones cada vez más completas, más complejas y sobre todo personalizables. Ahí, digamos, donde también entra un poco en juego la importancia de todo este, digamos, amplio abanico de posibilidades de las que disponemos, de poder adaptar todo tipo de soluciones a las aplicaciones que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de que necesitásemos pues, una pantalla pequeña, que sea panel táctil, que tenga un amplio rango de temperatura de funcionamiento, que tenga una interfaz de conexión, por ejemplo, I2C o SPI, pues con nosotros, con Anatronic, vamos a poder encontrar esta solución que se adapte a sus necesidades. Hemos visto, como digo, desde lo más sencillo, versiones ya, monitores estándares, pues para todo tipo de industria, digamos, productos de consumo o ya información o ya para industria, y ya después versiones que son rugerizadas, que como hemos mostrado en pantalla, solo algunos ejemplos, algunas pinceladas para que puedan hacerse una idea, porque después
si accediésemos por ejemplo, a la web de Applex, vamos a encontrar monitores rugerizados para todo este tipo de industria específica, pues ya elegir pues si IP66, si tiene que tener 69K, qué tipo de conexión, qué tipo de material está hecho. Vamos a encontrar todo ese tipo de soluciones. Y después también, por ejemplo, para la industria ferroviaria, pues monitores con ya la certificación necesaria para poder incluirlo en todo este tipo de aplicación. Entonces, en el caso de que puedan estar trabajando en una aplicación en la que vamos a necesitar mostrar información al usuario de la forma, digamos, más eficiente posible, personalizada posible, pues con nosotros poder consultar todo tipo de, digamos, de dudas, de consultas y cualquier tipo de pregunta que puedan tener al respecto, pues para poder encontrar la solución que más se adecue y que más encaje a las necesidades y a los requisitos que puedan disponer, ¿de acuerdo? Entonces, espero que esta parte les haya resultado interesante, sobre todo la parte de la tinta electrónica, sí que si bien a lo mejor alguno ya podía conocerlo, pero no todo el mundo no estaba al día de ella, pues también mostrarles estas novedades en cuanto a display, que van desde las pequeñas pocas pulgadas hasta ya monitores de 42 y 32 pulgadas a todo color, y por lo menos que darle a conocer todo el amplio abanico de posibilidades que van a poder encontrar con nosotros. Así que muchas gracias por su asistencia y espero que les haya resultado pues, muy interesante. Gracias. Bueno, Carlos, oye, pues muchísimas gracias por este webinar súper completo. La verdad que hemos presentado un montonazo de novedades, especialmente en el área, vamos, en las tres áreas, desde todos estos OLEDs, los BATN nuevos, toda la tecnología nueva que hay en tinta electrónica. Y bueno, lo último que tenemos también en displays ya acabados y semiacabados. Eh, Quiero daros las gracias a todos los asistentes. La verdad que no tenemos preguntas aquí en el chat. En cualquier caso, si surgiera alguna pregunta, podéis contactarnos directamente, podéis contactar directamente con el comercial que os atiende en Anatronic también y estaremos encantados de resolver dudas y no solo eso, sino apoyaros en vuestros diseños y en vuestras soluciones. Y bueno, sin más, pues daros las gracias a todos y con esto pues damos por finalizado el webinar. Espero que os haya resultado interesante y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Carlos, por el webinar. Súper bueno. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.